Argop TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Esta es la crítica a una entrevista de Miguel Jara a Javier Peteiro, en el que este último afirmaba que el cientificismo es una aberración ética facilitadora de un fascismo de nuevo cuño. Esto, más que molestarme, me intrigó. Me pregunté, ¿qué entiende este sujeto por fascismo? No lo que yo entiendo, por supuesto. Hay una especie de pudor o temor social en el hecho de declararse a sí mismo cientificista, como si ello fuese un signo de ser un reduccionista, de ser positivista, cuando el positivismo rechazó el realismo. Ciertos religiosos relativistas, subjetivistas y posmodernos suelen descalificarnos de ese modo. Ellos triunfan en el momento en que logran que uno se autocensure y tenga miedo a declarar abiertamente su posicionamiento. Mucha gente usa el término fascismo a la ligera. Se usa contra aquello que nos parece violento, impositivo. Incluso se tilda a los movimientos sociales contestatarios de usar tácticas fascistas. La palabra se ha vuelto un insulto que se lanza muy a menudo contra aquellas posturas que nos parecen intransigentes, radicales o violentas. Los fascismos son, a grandes rasgos, movimientos políticos de corte idealista que están claramente enfrentados con una visión materialista del mundo. Cito a Konstantinov: desde el punto de vista de los filósofos idealistas, la base de todos los objetos y fenómenos del mundo es cierta sustancia ideal, la voluntad divina, la razón universal, la idea absoluta, etc. Por ejemplo, en el sistema filosófico de Hegel, el mundo es la forma de realización de su ser otro de la idea absoluta, de cierto principio racional e ideal divinizado que en el proceso de autodesarrollo conoce su propia esencia por medio de la naturaleza y de la historia humana. La concepción idealista del mundo ofrece un cuadro falso o desfigurado de la realidad. En oposición a eso, los representantes de la filosofía materialista han tendido siempre a la explicación natural, racional de los fenómenos. El cientificismo moderado, que adscribe a unas bases filosóficas claramente materialistas y por ende contrapuestas al idealismo, no cubre los requisitos mínimos para encasillarse en esta definición. Cito a Mario Bunge: el materialismo es la fuerza filosófica que ha impelido algunas revoluciones científicas, tales como la física atómica y nuclear, la biología evolucionista, la teoría química de la herencia, el estudio científico del origen de la vida, la fisiología de la mente y los avances más recientes de la paleoantropología y la historiografía. Lejos de alejarse del materialismo, la ciencia se está tornando cada vez más materialista en forma explícita. Lo está haciendo no solo evitando el comercio con objetos inmateriales, fuerzas vitales, fantasmas, pensamientos desencarnados, fuerzas históricas, supramateriales, etc., sino también, y de hecho especialmente, estudiando entes materiales. Gerard Radnitsky ha escrito que el cientificismo es la creencia dogmática de que el modo de conocer llamado ciencia es el único que merece el título de conocimiento y su forma vulgarizada. La creencia de que la ciencia eventualmente resolverá todos nuestros problemas, o cuando menos todos nuestros problemas significativos. Esta idea se sustenta en un desconocimiento de lo que es el cientificismo. El cientificismo es, en cierta forma, una posición antiautoritaria. Son las pruebas, datos y observaciones, los sujetos los que sustentan las teorías, si bien el científico se encarga de sistematizar el conocimiento. El cientificismo no respalda la creencia de que el conocimiento resuelva por sí mismo los problemas humanos. Si bien existe un progreso en el conocimiento, no se corresponde necesariamente con un progreso moral del que podemos dudar. Si alguien tiene que resolver los problemas fundamentales, somos los seres humanos, de la mano de la ética. En ciencia, lo esencial es probar lo que se afirma y rechazar tanto la autoridad ajena como la que uno puede autoconferirse. La modestia del investigador es esencial para evitar los sesgos y valorar debidamente los trabajos de otros. El cientificismo también es un posicionamiento de tipo político, en un sentido amplio. Apuesta a combatir lo que quiere hacerse pasar por científico cuando no lo es. Las afirmaciones sobrenaturalistas de la religión y las pseudociencias son dos claros ejemplos.
El conocimiento revelado y la experiencia estética son formas de un saber no científicas porque carecen de contenido teórico. El poeta y el profeta penetran en la realidad a través de la metáfora, las imágenes, así como otros recursos de la palabra y el símbolo. Expresan desde la subjetividad o la intersubjetividad los significados que le confieren al mundo. Malinowski advierte, el mito no es una explicación destinada a satisfacer una curiosidad científica, sino un relato que hace revivir una realidad original y que responde a una profunda necesidad religiosa, a aspiraciones morales, a coacciones e imperativos de orden social e incluso a exigencias prácticas. El mito desempeña una función indispensable, expresa, realza y codifica las creencias, salvaguarda los principios morales y los impone, garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas para el uso del hombre. Cuando el mito, que no tiene una curiosidad científica, o la pseudociencia intentan usurpar el papel de la ciencia, es cuando estamos en problemas. El mito hace afirmaciones que no le corresponden, mientras la pseudociencia falsifica la misma. El mito y el fenómeno religioso es un tema que se aborda desde las ciencias sociales, desde una perspectiva antropológica o sociológica. Se dice que el mito es una verdad demasiado profunda para ser aprendida por la lógica. Pero en el momento que alguien, amparado en el mito, cualquier mito, pretende sustituir el conocimiento científico con pseudotesis como el creacionismo o pretende imponer normas morales universales, podemos descartarlas por sus afirmaciones. El cientificismo moderado no es enemigo de la filosofía, sino que descansa en postulados filosóficos que afirman que la realidad existe independientemente que se la piense. La totalidad del universo de lo físico corresponde al universo de lo natural y de lo que puede conocerse. Si bien el producto de la investigación científica ha sido apropiado por el capitalismo, ya que es el sistema en que nos desenvolvemos, esto no quiere decir que las ciencias sean en sí idealistas, como lo es el neoliberalismo. La doctrina neoliberal, según Bolívar Echeverría, puede ser equiparada con una religión cuyo Dios es el mercado y cuyo fetiche son las mercancías. El cientificismo tiene como reto liberarse de las ataduras que lo atan al sistema capitalista y a la ideología colonial. El cientificismo aspira a liberarse del autoritarismo y la doxa que lo contamina y deforma. En ciencia no hay autoridades, a lo mucho hay expertos, decía Sagan. Se nos acusa a los antropólogos de cuño cientificista de ejercer una violencia contra los otros tipos de conocimiento. Personajes como Foucault aseguran que la epísteme es el marco de saber acorde a la determinada verdad impuesta desde un poder en cada época. Esta definición relativiza el conocimiento. La realidad material no va a cambiar su naturaleza por mucho que el poder diga una u otra cosa. El poder nos podrá engañar y hacer creer que la materialidad del mundo que han construido ellos les da la razón. El nacionalismo estatal es un tipo de religión de Estado que se da en las sociedades presuntamente laicas. Tiene ceremonias religiosas disfrazadas de actos cívicos. El nacionalismo recurre a un mito de origen, o bien lo inventa. Tiene sus símbolos de culto. Incluso alguien que ridiculiza los símbolos patrios puede enfrentarse a una sanción, como si se tratase de una blasfemia hacia determinado credo religioso. El nacionalismo, según Krishnamurti, causa divisiones entre los hombres, clasificaciones, guerras y destrucción. Es la identificación con lo más grande, con la patria, con una idea. Es evidentemente una forma de autoexpansión. El nacionalismo no solo causa conflictos externos, sino frustraciones íntimas, y cuando uno comprende el nacionalismo, todo el proceso del nacionalismo, este se desvanece. Antonio García Trevijano señala, el germen antidemocrático de los nacionalismos lo genera la mistificación intelectual de hacer de la nación una persona, de atribuirle cualidades, capacidades y vocaciones que solo pueden tener las personas individuales, sean físicas o morales. Y ni las naciones ni los pueblos son personas morales. La asimilación de los pueblos a las personas en sentimientos o en derechos no puede traspasar el campo de la metáfora,
la analogía o la poesía. Si no se respeta esta frontera, si se concibe a las naciones como organismos superpersonales, si se piensa que los pueblos tienen un alma o un espíritu colectivo que los anima y dirige al modo de las vocaciones en las personas individuales, como creyó el idealismo alemán primero y el historicismo después, si se les reconocen derechos de autodeterminación cuando no son siervos, ya no hay obstáculo intelectual que impida hacer de las naciones sujetos inmorales de la historia para seleccionar los fuertes. La modernidad capitalista tiene sus propios dogmas de fe. La lógica del valor viene a ser su Dios. Dice Bolívar Echeverría en Vuelta de Siglo, lo que la modernidad capitalista ha hecho con Dios no es propiamente matarlo, sino solo cambiarle su base de sustentación y con ella su apariencia. La modernidad olvida a aquellas personas involucradas en el proceso de producción y le da un valor metafísico a la mercancía. Esto es idealismo. El cientificismo, con un compromiso ético y social, no puede estar al servicio del idealismo filosófico, hermano gemelo de la religión. El nacionalismo, las religiones y el capitalismo son vástagos de esa filosofía. Antes debe hacer evidente su contradicción para poder disolverlas. Las personas tienen muy distintos intereses y no podemos anteponer sus intereses por sobre el conocimiento científico. Dice Felipe Pardinas en Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales, el rasgo ético de la metodología que quisiera destacar más es que la ciencia debe estar al servicio de la comunidad humana. La ciencia puede tener valor por la ciencia misma, la investigación por la investigación misma, porque todo ello a la larga suele ser beneficioso para los seres humanos, en el servicio de la comunidad humana, no en los intereses particulares de un grupo o de una clase social exclusivamente. En este caso, es la ética la que se encarga del uso que se le da a la ciencia. Otro tópico que se usa para atacar el cientificismo es que la ciencia es la religión de nuestro tiempo. ¿Es esto cierto? Para empezar, la religión se basa en el mito. El mito es un relato que se opone a logos, lo que es racional. Tiene su propia lógica interna. Sirve para normar la conducta, confiere significado a la existencia, dota de sentido, explica el origen del mundo. La ciencia no se opone a logos ni hace juicios morales acerca de la realidad. El cientificismo es teórico y no se ocupa de la moral, que no puede ser objetivable. La ética en la aplicación del conocimiento juega un papel primordial. Es una ética que no pretende fijar modelos morales absolutos, sino indagar en las consecuencias sociales, ambientales que se deriven de la praxis científica. La ética no puede hacer afirmaciones tajantes del tipo matar es malo, que según Carnap muestra un deseo pero no afirma nada. Dice Miguel Jara en su artículo Podemos, la homeopatía, los antivacunas, los chemtrails y otras conspiraciones cientificistas. Resulta curioso que todo aquello que no beneficia a las multinacionales y patronales de los sectores económicos estratégicos sea criticado como pseudociencia. Esto es una generalización apresurada. Calificamos de pseudociencia aquella afirmación que se presenta como ciencia y no se basa en un método científico o ya está en franca contradicción con los fenómenos que se están sistematizando en teorías y sobre los que dicen apoyarse. Puede afirmarse que los fascismos son doctrinas totalitarias. La generalidad de ellos se caracteriza por un nacionalismo exacerbado, por el culto al Estado, el autoritarismo, la violencia, el militarismo, el propagandismo, el terrorismo y el racismo. Tomemos estas últimas cualidades como secundarias. Si bien se desprenden del idealismo antes mencionado, es evidente que el cientificismo moderado no adscribe a ninguna de estas ideologías. En resumen, no hay elementos que respalden la idea que el cientificismo o ya es fascista o está al servicio de los fascismos. Antes bien, el cientificismo bien mirado es la forma más confiable para obtener conocimiento. Rechaza toda autoridad de tipo personal y le da la palabra a las pruebas que construye el conocimiento teórico y, en segundo lugar, a la ética que debe ocuparse de sus aplicaciones. Es un posicionamiento filosófico y político, en un sentido amplio, que busca transformar a la sociedad.
El cientificismo incluso puede ser definido como una base teórica que permite construir un discurso antifascista, no uno fascista con el que no se corresponde ni en intenciones ni en métodos. Con el texto Israel Alanís, por mi parte ha sido todo. Yo soy Adalid, esto es Argov TV. Suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.